¿Quién te dijo que cuando haces una comida grande, un cocido de eso que lleva un montón de verdura, un montón de carne, un montón de cosas, cuando sobra algo lo vas a tirar? No, en esta época no se puede tirar nada. Vos haces un puchero, un cocido en realidad, y todo aquello que te sobre, podés utilizarlo, pero lo podés utilizar haciendo algo que realmente va a ser riquísimo. Por lo tanto, no tires nada. Yo hoy no te voy a enseñar, te voy a contar lo que yo aprendí desde chico, porque mi madre lo hacía, lo que se llama, creo, una ropa vieja o algo parecido. Yo lo voy a hacer a mi estilo, a mi modo, y vas a ver que con poquititas cosas, sin gastar mucho, porque hoy en día no estamos para tirar los pesitos, te va a quedar una comida, pero para chuparte los dedos. Así que, con todo esto que tengo arriba de la mesa y el fogón prendido, seguime que te voy a explicar. Esto viene para acá. Mirá, te voy a explicar una cosa. Acá tengo un boñato riquísimo. Todo esto era de un puchero, una papa. ¿Y qué vas a andar tirando todo esto? Cebolla. Mirá qué bien cocidita que está. Esto no está tocado, esto quedó en la olla y unos pedacitos de carne que se desarmaron. Bueno, eso lo vemos después. Zapallo. Vamos a sacarle la cáscara. Bueno, mirá, acá hay unos restitos de carne y unos restitos de grasa, incluso con carne, que los voy a poner junto con esto, que ya te explico qué es. Estos trocitos de carne, ¿saben? Es carne de asado esto. Esto es carne de tira de asado hecha en puchero, que también queda riquísimo. Cuando es dura la carne, cuando te imaginás que va a ser dura la carne de un asado, de una tira de asado, hacela en puchero y después me contás, vas a ver qué rica que queda. Mirá, vamos a hacer un puré. Esto es muy sencillito, lo vamos a deshacer. Así era como lo hacía mi madre. Hay muchas formas de hacerlo esto. Vos sabés que a mí la papa me gusta comerla sola. Yo realmente en el puchero, cuando me lo sirvo en el plato, generalmente aderezo con vinagre y aceite todas las demás verduras. Pero la papa no, la papa la como sola, hervida, así tal cual sale. Les cuento, este puchero tiene de todo. Me refiero a otro tipo de condimentos. Uno de ellos es el ajo, porque a mí me gusta el caldo que sale de acá, de la carne y las verduras, y le pongo mucho ajo. Una cabeza entera de ajo tenía esto. Así que, si alguien quiere ponerle ajo, o se lo ponen al puchero cuando lo están haciendo, o se lo incorporan ahora en este momento. Bueno, mira, ¿qué te parece? El puré que vos quieras, más fino, más grueso, eso es a gusto. Le ponemos un poco de perejil, los polvoreamos un poco, también a gusto. No ves ahí, acá me sobró un poquito, pero en otra cosa se va a usar, acá no se tira nada. Esto es súper fácil, rápido, rico y en un momentito está pronto. Y barato. ¿Vas viendo? Ya con el aroma del perejil. Le voy a poner un poquito más. Me encanta el perejil también. Si le querés poner pimienta, si es de tu agrado, le pones lo que quieras, acá no hay ningún problema. Así que, momentáneamente, este revuelto que estoy haciendo, lo dejamos por acá. Y ahora vamos a las carnes. Mirá lo que tengo acá, mirá lo que tengo acá. Un choricito no, un pedacito de chorizo. ¿Para qué vamos a gastar si esto no es para mucha gente? Para 2 personas está bien. Donde comen 2, comen 3, dice. Bueno, mirá los pedacitos de carne que yo te decía, que estaban en el puchero. Aquí, esto lo vamos a picar bien finito. No da ni para un gato, pero sirve. Acá hay un pedacito con grasa, si no la quieren usar, no la usan. Y acá, esto, cuerito de chancho. Esto es cuerito de cerdo. Este cuerito ya está cocido, está hervido. Quiere decir que está tierno.
Bueno, este cuerito me sobró de cuando hice una buceca, la última buceca que tengo subida en el canal. Me sobró y digo, bueno, para algo va a servir. ¿Y qué les digo? Acá no se desperdicia absolutamente nada. No podés hoy en día. Dicen comida de pobre. Pobre que no la come. Tenemos el cuerito, todo el cuerito. La cantidad de carne del puchero. Y mirá lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Bien finito. Acá no se preocupen. Porque esto con seguridad se nos rompa. Pero no importa. Porque este es un chorizo bastante fresco. Y como saben que los chorizos frescos a veces se desarman. Pero no se hagan problema. Porque acá lo que más importa es sacarle el sabor. Y esto, no sé lo que puede salir de donde me estés mirando vos, pero estos chorizos son relativamente baratos en todos lados. Este cuchillo no corta nada. ¿Vieron? Así nomás, incluso si se les desarma, no se preocupen. Así que tenemos, por un lado, toda la verdura pisada, tenemos todas las carnes que sobraron también de otra cosa, y vamos a ver cómo lo seguimos acá, en el fuego de leña. Aclaro una cosa, esto lo pueden hacer en una cocina común y corriente. Así que no tiene nada que ver el tema de la leña. Lo único que la leña, el fogón, es lo que a mí me gusta. Suscríbete. Mirá, la parrillita baja. Tenemos que tener cuidado si lo hacemos acá al fogón. No pasarnos de llama. Ahí tiene mucha llama todavía. Pero tengo otra alternativa acá porque tengo en este otro quemador un poquito de leña ardiendo, tengo brasas y eso, cosa de que si se me complica por un lado, bueno, la arreglo por el otro. Pero claro, repito, tenemos que tener mucho cuidado con el calor. Así que con esta sartén, un chorro de aceite, acá creo que bastante abundante, no anden con retaseos ahí en el aceite. Pues si no se nos puede pegar. Probamos. Falta un poquito. A ver cuando empiece a sonar. Mirá, ahí empezó a sonar. Vamos con el chorizo primero. Cuidado no te vayas a quemar. O no se vayan a quemar. Hoy estoy para tutear a todo el mundo. Que es mi costumbre. ¿Será porque estoy viejo? Le damos una salteadita al choricín. Ya va la carne de... el montón de carne que nos había sobrado del puchero. Cuidado con la llama porque puede arder. Y ahora le damos una fritadita al cuerito de chancho. Cuidado con esto siempre. Al tener llama alta puede complicarse que agarre fuego. Ahora, ustedes como verán, esto, sal yo no le puse, por el motivo de que el chorizo ya tiene sal. Y toda la verdura que era de puchero también tiene sal. Así que si le quieren poner sal, también es a gusto, no hay ningún problema. Sí, con ese fueguito más suave, lo llevamos un ratito. Lo que explota es el cuerito de chancho. El paz es el cuerito. Cuidado que salta aceite, ¿eh? Bueno, yo creo que esto está. Ahora va todo el puré, toda la verdura. ¿Y qué aroma tiene esto? No se imaginan. Muy, pero muy bueno. Y vamos al fuego de vuelta. Mirá cómo empezó a hervir todo junto. Miren esto. Así ahí entreveramos todos los sabores, el aceite impregnado con el sabor del chorizo.
Y ya prácticamente estamos condimentando todo. Vamos a taparlo un poquito. Esta tapa pesa tanto que me va a aplastar el sartén. Buenazo. Si yo fuera cocinero en serio, esto le hacía de acá nomás. Pero yo no soy cocinero en serio. Es decir, no soy profesional. Y ahora sí, mirá. Miren. Esto, ¿cuánto puede salir? 1 y 2 huevitos. Pero no lo vamos a dejar así. Lo vamos a revolver. Mirá. Entonces nos va a unir todo. Imagínense. ¿Quién dijo que no se puede comer con cosas que quedaron? En estas épocas que estamos viviendo y en las anteriores, porque esto no es invento de ahora. Esto es las épocas que yo cuando era muchacho no conocía el aceite. Era todo con grasa. Estamos todos muy finos ahora. Lo seguimos revolviendo hasta que el huevo esté cocido, porque tenemos que cuidar de que no se nos vaya a pegar abajo. Les cuento, lo probé y me parece que le falta un poquito de sal. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tiene mucho boñato y zapallo. Esto ya estaría pronto prácticamente. Vamos a ver con la retocada de sal. Lo probamos con un pedacito de cuerito. Ahora sí, a punto. Lo dejamos reposar un poquitito. Y creo que ya vamos a ir a comer también. Porque en realidad está riquísimo y sobre todo barato. Suscríbete, suscríbete. Veremos, a ver qué tal. Aquí lo tenemos. No se prueba de la sartén porque después me retan. Dice Dardo, vos probás con lo mismo que estás cocinando. Es que en el campo es así. Yo no estoy en la cocina de un restaurante donde hay una cantidad de comensales. No, esto es entre casa. Probamos con el tenedor. ¿Saben una cosa? No lo puedo dar vuelta porque no es una tortilla esto. Si fuese una tortilla, sí. Lo damos vuelta y lo sacamos enterito. Pero al tener tanta verdura que es blanda, tiernita, como el zapallo, como el boñato, no se nos forma una tortilla en definitiva. Y bueno, vamos al plato. ¿Cuántas personas estiman que pueden comer de acá? 2 personas comen bien. Perejil y todo. Esto es un plato. El choricito con un trocito. Oh. ¿Cuánta gente desperdicia un pedazo de zapallo, un pedazo de boñato, porque no saben qué van a hacer? Aprovechenlo, gente. Háganse una comida de esta. ¿Qué saben cómo? Espero que les haya servido realmente de corazón. Espero que esta receta también, receta no, estos inventos criollos les sirvan para ustedes, para la vida cotidiana. Un saludo grande de corazón también, como siempre. Nos
estamos viendo. Chau, chau.